Hola a todos, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a un nuevo video, una nueva aventura hoy, viajando entre Talca y Constitución en tren, viajando en el ramal, un viaje mítico, un viaje memorable, un viaje legendario en el ramal, en el buscarril de Talca a Constitución. ¿Cómo será este viaje? ¿Valdrá la pena? Acompáñenme y vamos a descubrirlo. Martes 18 de febrero, 7:20 de la mañana, y estoy en la estación de Talca, puntual. Llegué temprano, es buena hora. Esta es una toma que hice hacia la calle 2 Sur, donde también vemos de fondo parte del monumento de la Loba, ubicado justamente acá en la 2 Sur con la 11 Oriente. Este es el ingreso principal de la estación. A esta hora hay harta gente esperando. El tren de Conti suscita mucho interés. A mí me costó un montón, de hecho, conseguir los pasajes. Este es el panorama acá en la estación a esta hora. Son 20 para las 8. El tren sale en algo así como 5 minutos. Y les comento que yo compré el pasaje hace un poco más de 2 semanas. Y recién para hoy había boletos porque estaba todo agotado. Toda la gente que vemos acá están viajando a Conti, así que estamos todos en la misma, estamos todos esperando a que ya se habilite el ingreso a los andenes para tomar el tren que está por aquí a la vueltita. Así que ya luego vamos a pasar para allá a tomar el tren al andén. Y este es, como les comento, el panorama acá en la estación a esta hora. Hay harta gente, la verdad es que sí. Hay harta gente que viaja, el tren suscita harto interés, así que bien por ese lado, porque mucha gente está viajando, la gente se quiere mover, y este es, como les comento, el ambiente acá en la estación. Hola, buenos días. Ahora estamos caminando por el andén, caminamos acá un poquito hasta llegar al tren. Y miren, acá está el tren, qué bonito. Hace mucho tiempo que no ando en el ramal, yo creo que unos 20 años, sin ponerle mucho color. Hace mucho tiempo que no ando en el ramal, tenía muchas ganas de hacer este viaje, estoy súper emocionado. Un viaje mítico, un viaje legendario en el ramal Talca Constitución. Y acá me estoy subiendo al tren y ya estamos próximos a salir. Bueno, el pasajero comentaba que esta era la velocidad máxima porque el tren de Conti, el ramal, tiene fama de ser un tren lento. Bueno, yo diría lento pero seguro, porque de que es lento, pero es parte, yo creo, de la aventura, es parte de la experiencia. Según tengo entendido, la velocidad máxima del tren es de unos 40 km por hora, mientras que la velocidad promedio está entre 25 a 30 más o menos. Y lo comento porque lo registré con un GPS que estaba usando. Justo acá nos separamos de las vías del servicio Estación Central Chillán, que nos acompañaron durante los primeros metros o kilómetros mientras que transitábamos por Talca. Ahora estamos recorriendo los campos de la comuna de Maule, una comuna vecina de Talca, y por acá encontramos la primera parada del tren en la estación de Colín. Ahora estamos, como les comento, en Colín. Esta es la primera estación, la primera parada de este tren. Desde la ventana del tren podemos ver un montón de invernaderos donde se cultivan tomates. Talca es conocida, entre otras cosas, por los famosos tomates talquinos, que se producen principalmente en la zona de Colín, en la parte sur poniente de Talca. Algunos dicen que los tomates talquinos son los mejores del país. Ahora, ¿será cierto? Déjenme sus comentarios si los han probado y qué les han parecido. Pero bueno, quién sabe. Pero lo que sí es innegable es su sabor intenso y su aroma inconfundible. Toda una joya de la gastronomía local. Y en Talca se consume mucho tomate,
sobre todo en verano, para acompañar las ricas humitas, preparar un buen pebre o simplemente para comer acompañado con un poquito de queso fresco o también un taito en pan. Idealmente más francés, ¿cierto? No, sí es súper rico. Si hasta hambre me dio de tanto hablar de comida. Pero bueno, seguimos con el viaje. Ahora estamos cruzando el río Claro, que es el mismo que viene desde el Ratal Siete Tazas, en las zonas de la alta cordillera de la región del Maule, y que cruza por la ciudad de Talca. Esta es una de las últimas veces que vemos este río, porque más adelante se une al río Maule. Ahora estamos cruzando por los campos de Corinto y justamente acá hay una estación, la estación de Corinto. Esta es la segunda estación. Acá el tren se detuvo, pero me pareció que no subió ningún pasajero porque rápidamente reanudamos la marcha. Ahora les quiero comentar un poquito sobre cómo funciona el ramal, porque este es un servicio subsidiado. Los pasajeros residentes pagan una tarifa reducida, mientras que el público general paga el pasaje completo, que tampoco es tan alto. La tarifa más alta es de 2.250 pesos entre Talca y Conti. Los pasajeros residentes, cuando suben al tren, tienen que verificar su identidad con el RUT, y el auxiliar del tren los busca en un listado de pasajeros frecuentes que están inscritos. Cuando suben, pagan su pasaje en efectivo porque, por lo que vi, el tren no acepta pagos con tarjeta, al menos como les comento, arriba del tren. En boletería sí que se puede pagar con débito o crédito, además de efectivo. Ahora estamos pasando por la zona de Linares de Perales, justo en el punto donde se unen el río Claro y el río Maule. Por eso acá se ve el río Maule muy caudaloso. Y antiguamente este río, el río Maule, era una vía de navegación para embarcaciones. Ahora, tampoco eran barcos muy grandes, pero suficientemente grandes como para transportar materias primas como madera, alimentos, víveres, entre Talca y Conti. En aquellos tiempos, el trayecto en barco de Talca a Conti tomaba un día completo, pero el de vuelta tomaba hasta 3 días. Así que olvídense, era un viaje súper largo. Eran otros tiempos, y curiosamente, el sistema fluvial comenzó a decaer con la llegada del ramal a inicios del siglo XX. Acá estamos en la estación de curtiduría, vemos que aquí subieron 3 pasajeras, y acá ocurrió algo bien interesante, y es que el tren se llenó. Se llenó y desde aquí en adelante nos fuimos con sobrecupo, o sea que hubo gente que tuvo que viajar de pie. Y lo que pasa es que el ramal, para algunas personas que viven en estas zonas, es el único medio de transporte. Entonces, en caso de que no haya asientos, hay que viajar de pie, porque no hay de otra. ¿No ven? Si el ramal es un verdadero tren del pasado en el presente. Bueno, ahora estamos en González Bastías y acá el tren tiene una parada de 8 minutitos, así que podemos bajar. Acá hay venta de café, venta de desayuno, y ya después de eso seguimos con el viaje. Material. Acá se ve toda la gente que está comprando el desayuno. Hay venta de pan amasado, de queque, café, té, Milo, todo lo que la gente necesite para el viaje.
Ahí hay venta de la gente de acá de González Bastías. Ahí están los queques, café, Milo, té. Otro igual, sí. Así es el viaje entre Talca y Conti. Nosotros vamos en ese tren a Conti y este es el que viene de Conti y va para Talca. Entonces acá en González Bastías los trenes tienen que parar y esperarse uno al otro. El que llega primero tiene que esperar al segundo. O sea, acá hay venta de, como les comenté, de café, de té, de pan. Entonces hay una entrada de plata para la gente del pueblo. Y acá los trenes entonces también hacen el cruce, ya que solamente hay una vía o una línea por sentido. Entonces tiene que haber un momento en el que los trenes tienen que cruzarse, y es acá en González Bastías, que estamos más o menos como a mitad de camino, más o menos. Y ahora volvemos al tren porque seguimos con el viaje. Algunas estaciones atrás subieron pasajeros al tren, entonces se llenó y con mi hermano le cedimos el asiento a una señora, así que ahora me toca de qué, pero vamos súper bien acá, es el programa del tren, muy tranquilo el viaje, yo estoy súper contento y como les comento, ahora vamos de pie, pero vamos bien, vamos súper bien. Este es el segundo carro, aquí también va gente de pie. Estamos en la estación de Toconei, si no me equivoco, o Toconei Alto. No, miento. Estamos en la estación Romero y acá suben más pasajeros y ya después seguimos con el viaje. El tren igual se mueve harto, pero curiosamente no se siente como un tren inseguro. El tren tiene hartos angoloteos, no es que uno vaya así con un viaje parejito en ese sentido, pero como les comento, el viaje no se siente inseguro, o el tren, quizás sea por la velocidad. A lo mejor si fuéramos a tal vez 70, 80 kilómetros, quizás sería un poco brusco, pero no, la verdad es que se siente un viaje muy tranquilo, muy seguro. ¿Qué? Estación Forel y suben 3 pasajeros más. Mañana asientos. Mientras que seguimos con el viaje, les quería comentar que el ramal utiliza un bus carril modelo Ferrostal SB56 de origen alemán. El tren usa diésel y fue fabricado en 1961 y tiene una velocidad máxima de 60 km por hora, aunque la mayor parte del tiempo no superamos los 30 km por hora. Ahora se supone que en marzo llega un tren nuevo que va a reemplazar el actual, el bus carril, un tren que tendrá más comodidad y mejor accesibilidad, pero según lo que me contaron los trabajadores de la estación de Talca, por lo que estuve copuchenteando, ese tren recién comenzaría a operar en septiembre, así que todavía nos quedan unos meses para seguir disfrutando de este bus carril clásico. Y miren, estamos cruzando justo por el túnel de Forel, uno de los momentos tal vez más icónicos de este trayecto, junto con el cruce del río Maule que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora les quiero comentar que el tren de Conti se desplaza por el borde del río Maule y atraviesa un área forestal conocida como el Bosque Maulino, que antiguamente presentaba especies nativas como el gualo, el guaye, el ruil, entre otras. Pero en la actualidad estas poblaciones de flora nativa
se han visto fuertemente afectadas por el avance de los monocultivos de pino. Ojalá en el futuro se pueda trabajar en la recuperación de este bosque nativo y restaurar parte de nuestro patrimonio natural que se ha perdido a causa de los monocultivos. Estación Maquegua. Estación Maquegua. Personas. Bueno, y el tren va hasta Las Cachas. Ahora sí, vamos a ir hasta Las Cachas. Siéntese ahí. Muchas gracias. El ramal Talca-Constitución comenzó a construirse en 1889 y su inauguración completa tomó casi 26 años, pasando por 7 gobiernos. Originalmente, el tren llegaba hasta la ribera norte del río Maule y los pasajeros cruzaban en bote hasta Conti. Fue recién en 1915 cuando se inauguró la estación actual con la construcción del puente Banco de Arena, un proyecto complejo que incluso cobró vidas. Por muchos años, el ramal también transportó carga, pero ese servicio desapareció en los años 90. En 2007, el ramal fue declarado Monumento Nacional, lo que impide que sus vías sean levantadas. Pero más allá de su valor histórico, el ramal sigue siendo muy esencial para muchas personas que viven en sus cercanías y en particular para aquellas con dificultad de acceso a carreteras. Este es el baño del tren. Tiene un retrete, tiene un papelero para los papeles, valga la redundancia, y tiene un lavamanos con agua. Súper bien, pero sí debo comentar que es un poco incómodo porque el tren se mueve y se mueve harto. Entonces, no es muy cómodo realmente el baño. Pero oye, ahí hay un baño y tiene agua, que ya es bastante comparado con otros servicios. Ahora llegamos a uno de los puntos más icónicos de este viaje, el cruce sobre el imponente puente del río Maule, casi llegando a Constitución. Este puente, conocido como Puente Banco de Arena, fue inaugurado en 1915 tras años de trabajos complejos y costosos e incluso cobrando la vida de varios trabajadores maulinos, como les comenté anteriormente. Antes de su construcción, los pasajeros tenían que cruzar el río Maule en bote para llegar a la ciudad. Hoy, este puente es una estructura fundamental para el ramal y nos acerca al tramo final de nuestro viaje. Cuando cruzas el río Maule, ya estás prácticamente en Conti y de hecho, una vez que tú cruzas el puente, ya comienzan las zonas residenciales, comienzas a ver movimiento, casas, personas. Entonces marca en cierta forma un punto de término para el viaje porque acá uno ya comienza a prepararse para lo que va a ser el desembarque, lo que va a ser finalmente la llegada a Conti, la llegada a nuestro destino y marca también el término por tanto de esta aventura que lógicamente todavía no acaba porque aún estamos transitando por Conti, pero sí que nos acerca a nuestro destino. Antes de llegar a la estación, el tren cruza algunas calles de Conti, literalmente el tren cruza a nivel y finalmente llegamos a la estación de Conti. Al bajar, muchas personas fueron a la parte delantera del tren para tomarse fotos, aprovechar la experiencia hasta el final, inmortalizar el momento. Llegamos a Conti a eso de las 10:30 de la mañana, el tren se demoró 2 horas y media. Como conclusión, el tren vale totalmente la pena y de hecho no se demora tanto como uno podría pensar. Por el precio, que son 2.250 pesos, no tiene competencia.
porque el bus más económico cobra sobre 3.000 y 4.000 pesos como mínimo, demorando casi lo mismo que el tren, quizás un poquito menos. Entonces, en conclusión, el tren vale totalmente la pena por la experiencia, por el viaje, por el precio, por el tiempo que te demoras. Entonces, yo me quedé súper contento, muy feliz. Finalmente los dejo con algunas tomas de la estación y con esto comienzo a finalizar el viaje, a finalizar esta aventura. Espero que el video les haya gustado, espero que el viaje haya sido de su agrado. Ojalá de alguna forma, ¿no?, ahí incitar a ese bichito aventurero a poder conocer el tren si no lo han hecho, a volver a revisitarlo si ya lo conocen. Y finalmente los dejo con una toma a la piedra de la iglesia, monumento natural de Chile y que está presente acá en las playas de Constitución. Y ahora sí, que estén muy bien y nos veremos en un siguiente episodio. Adiós.